Hola, ¿se escucha bien? Muy buenos días. ¿Se escucha? Muy Sí. buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a todos a la sesión de apertura del primer seminario de actualización enovitícola organizado por la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos Enólogos de Chile. Como presidente de la ANIAE, estoy gratamente sorprendida por el gran interés que ha suscitado este seminario. En el contexto actual del país, en que se levantan voces en algunos gremios profesionales proponiendo la colegiatura obligatoria para ejercer, me parece más necesario que nunca relevar la importancia de la afiliación voluntaria de los profesionales a los colegios y asociaciones que los agrupan, que se sustenta en los incontables beneficios de formar parte de una comunidad de profesionales que en torno a intereses comunes construye redes de apoyo, de colaboración, propicia oportunidades de formación continua, es repositorio de información relevante para la toma de decisiones, cautela la ética y transparencia del rubro, es canal de comunicación para sus miembros y es espacio de sano intercambio social. Son estos los pilares que definen nuestra esencia como asociación gremial, que se inició hace 67 años como una agrupación de profesionales del área vitivinícola y que se ha mantenido activa hasta el día de hoy, siendo requerida como voz autorizada en distintos ámbitos de discusión de los temas vitivinícolas nacionales y también en espacios de intercambio con las asociaciones de enólogos de otros países. La formación continua a lo largo de la vida profesional es un derecho a la vez que un deber. Y en este sentido, este primer seminario de actualización se plantea como el inicio de una nueva área de trabajo dentro de la NIAE que pueda ofrecer de manera periódica cursos e instancias de perfeccionamiento a los profesionales del sector vitivinícola. Los dejo invitados a seguir nuestras redes y a estar atentos a la información que publicamos continuamente en la web www.enólogos.cl. Sin extenderme más, ahora voy a dar el pase al colega Víctor Rodrigo Jara, director académico de este seminario y motor fundamental para que éste se llevara a cabo, quien será el moderador el día de hoy y presentará luego al expositor. Muchas gracias. Estimada Presidente, ¿se escucha bien? ¿Cierto? Perfecto. Estimada Presidente y directores de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos Enólogos de Chile, estimados expositores del Seminario Multimodular 2021, colegas y amigos del rubro vitivinícola en general, tanto de Chile como del extranjero, reciben un cordial saludo. Saludamos también a las empresas auspiciadoras que tal vez vemos en pantalla, al menos en la pantalla de Camila. La Alemán, La Ford, Evoque, Trutan, Quintessence y Nadalí. Asimismo, agradecemos la confianza de nuestros patrocinadores que han confiado en la calidad de la entrega de este seminario, respaldando nuestras comunicaciones. Ellos son Universidad de Chile, Universidad de Talca, Pontificia Universidad Católica de Chile, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Concepción, Universidad de Santiago de Chile, Universidad Autónoma de Chile, Universidad Mayor, Vinos de Chile, Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile, Asociación de Enólogos de Uruguay, Asociación de Profesionales en la Enología y la Alimentación de Argentina, y por supuesto al Servicio Agrícola y Ganadero, de quienes hoy recibiremos la exposición de abertura. Como asociación nos tiene muy contentos esta idea que hemos podido concretar en beneficio de todos quienes de alguna forma contribuimos en la producción de vinos. El nacimiento de este seminario consideró por una parte que la competitividad y globalización del mercado requiere de conocimientos aplicados y actualizados permanentemente, y por otra parte, en la mirada positiva de la contingencia actual, aprovechamos los beneficios de la tecnología para poder actualizar y profundizar conocimientos en nuestra querida área de desempeño ligada al vino. Este seminario consta de 8 sesiones, de las cuales esta, la inicial, y la sesión 8 de cierre, serán abiertas a todos quienes deseen participar. Por su parte, los asistentes matriculados tendrán acceso a las charlas en forma sincrónica y podrán revivirlas en forma asincrónica en un enlace que dispondremos para ustedes. También tendrán la presentación del o la expositora y el material complementario que colaborará con el estudio de quienes así lo deseen. Además, dispondrán de preguntas de autoevaluación en la plataforma para que las resuelvan a medida que avanza el seminario. Esta es una instancia de trabajo entre 7 universidades, además del SAG y ANIAE, que ha contado con el apoyo de importantes empresas proveedoras de insumos del rubro,
quienes, entregando becas de participación a varias casas de estudio que colaboran con el desarrollo de capital humano, comprometidos con el aprendizaje y la mejora continua de sus conocimientos, y por cierto, con la calidad de nuestra producción. Son 19 estudiantes y egresados becados que se encuentran hoy con nosotros con costo cero, gracias a la beca entregada por los auspiciadores antes mencionados. Esperamos que esta formación sea provechosa para ustedes y nos mantendremos comunicados para las sesiones siguientes con enlaces que se enviarán el día anterior a cada clase. A continuación, les dejamos con el ingeniero agrónomo enólogo, señor Joaquín Almarza, jefe del subdepartamento de viñas y vinos y bebidas alcohólicas en el Servicio Agrícola y Ganadero, y les recordamos que por favor no utilicen el chat para hacer preguntas, sino utilicen la función preguntas y respuestas de su conexión a Zoom. Un afectuoso saludo a quienes nos acompañan y bienvenido, Joaquín, con tu valiosa presentación. Muchas gracias, Víctor, por la presentación. Muchas gracias a la presidenta Adriana Cerón de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos Enólogos por esta invitación. Gustoso participamos de todo este tipo de iniciativas y en especial felicitar a los organizadores y patrocinadores de este seminario por la excelente coordinación y, por supuesto, presentadores que están presentes a lo largo del resto de las sesiones. Saludarlos a todos ustedes, tengan un muy buen día. El día de hoy nuestra presentación tiene que ver directamente con el quehacer de los enólogos, está relacionada directamente con la normativa que rige fundamentalmente nuestro quehacer, y en ese sentido es muy importante relevar lo que son los aspectos de la legislación vitivinícola de Chile, ¿ya? Así que vamos a dar comienzo a la presentación. En ese sentido, Camila nos va a estar ayudando con el movimiento de las diapositivas, con los avances. Por favor, Camila, adelante. ¿Puede avanzar la diapositiva, por favor? No, nos saltamos varias. Ahí está. Entender entonces que la ley de alcoholes es la ley 18.455. En ella se establecen básicamente todas las condiciones y normas para la elaboración, producción, comercialización, importación, exportación de alcohol etílico, vinos, bebidas alcohólicas, mostos y vinagres. Siguiente, por favor. ¿Puede avanzar a la próxima, por favor? Ahí estamos. En ese sentido, la ley está reglamentada por 3 decretos. El decreto número 78, que la reglamenta, el decreto de agricultura número 464 del año 94, que establece la zonificación vitícola, y el decreto 521, que fija el reglamento de la denominación de origen pisco. En ese sentido, la ley establece que el control y fiscalización de lo que es el cumplimiento de las disposiciones normativas y reglamentarias recae en el Servicio Agrícola y Ganadero. La próxima, por favor. En ese sentido, entonces, entender que los principios de la normativa y la regulación va a estar dada por 3 conceptos fundamentales. Bueno, las leyes, los decretos y los actos administrativos que dependen del organismo que controla y fiscaliza. Esto hay que entenderlo bien porque esencialmente cuando ocurren solicitudes de modificación normativa, quizás los canales no están muy claros o quizás el protocolo es poco conocido por la gente que obviamente no trabaja al interior del poder ejecutivo. Y en ese sentido, lo que hay que entender es que las leyes ya tienen gobernanza en el sentido de que sus modificaciones
solamente pueden realizarse a través de modificaciones que presenta o que se presentan por parte del Ejecutivo hacia el Poder Legislativo, es decir, el Congreso, ¿ya? En ese sentido, la ley 18.455 solamente puede ser modificada a través del Congreso Nacional. Por eso es que los cambios normativos que están en la ley son un poco más complicados de cambiar o modificar que los decretos, ¿ya? A continuación vamos a ver cuál es el contexto de los decretos. Los decretos tienen entonces como su gobernanza principalmente lo que es el poder ejecutivo, es decir, dependen del ministerio y de la presidencia de la República. En ese sentido, la modificación del decreto 78, del decreto 464 de zonificación vitícola o el decreto 521 que establece la denominación de origen pisco, pueden ser modificadas sin necesidad de acudir al Congreso. Pueden ser modificadas directamente por lo que viene siendo el ministro de Agricultura, quien firma ese proyecto de modificación de decreto con la firma del presidente de la República o la presidenta de la República. ¿Ya? Ese es el camino que va siguiendo. Ambos actos administrativos, la modificación de la ley o la modificación de los decretos reglamentarios, no son arbitrarios. Y en ese sentido pasan por el visto bueno, que se llama la toma de razón de la Contraloría, para ser publicado en el diario oficial y de esa manera entrar en vigencia, ¿ya? Todas las modificaciones de los decretos que se han realizado han tenido, obviamente, las observaciones de la Contraloría para su publicación y su entrada en vigencia. De esa manera, entonces, ¿qué es lo que ve el SAC? El SAC, dentro de sus actos administrativos, le corresponde la emisión de resoluciones afectas o las resoluciones exentas. Y en ese sentido, estas resoluciones lo que hacen es, en buenas cuentas, regular o especificar ciertas condiciones que pueden estar definidas en los decretos o en las leyes. ¿Ya? El SAC no tiene poder regulatorio o normativo para modificar un decreto, para modificar una ley, y mucho menos puede hacerlo de manera arbitraria, entendiendo de que la Contraloría es quien da el visto bueno a todos estos actos administrativos de modificaciones de decretos y leyes. Dicho eso, entonces, cualquier modificación a los decretos, ya saben, entonces, debe solicitarse a quien es el que tiene la tuición de dichos decretos, es decir, al Ministerio de Agricultura. Una vez realizada una solicitud, por ejemplo, de inclusión de alguna variedad de vid, eso pasa a la Oficina de Política Agraria, a ODEPA, y técnicamente se consulta al SAC para tener en buenas cuentas los antecedentes técnicos de esa variedad. Por ejemplo, si alguien quisiera traer una variedad de Georgia, Saperavi, y dijera, quiero que se inscriba en el listado del artículo 3º, letra B, del decreto 464, bueno, esa solicitud va a llegar al ministro de Agricultura, la va a analizar ODEPA y se va a derivar al SAC para que el SAC informe si es que esa variedad existe en el territorio, cuántas hectáreas hay y en buenas cuentas se retroalimente esa solicitud. Vamos a la siguiente, por favor. Joaquín, sabes que existe un retraso entre lo que nosotros vemos y lo que tú ves. Si tú quieres, puedes ir avanzando con tu PPT y cada vez que diga siguiente, Camila sigue avanzando, pero para que no exista este desfase. Perfecto. Entiendo que lo que estoy viendo yo no es lo mismo que ven ustedes. Estamos en principales funciones del servicio agrícola y ganadero. Ya, hemos avanzado bastante entonces. Bueno, en ese sentido, me esperan ahí, el SAC tiene 16 oficinas regionales, una por cada región, y 66 oficinas sectoriales. Y en ese sentido fiscaliza el cumplimiento de las disposiciones normativas que están establecidas en la ley y sus decretos. Principalmente la responsabilidad del SAC es garantizar que los productos que se elaboran y se comercializan, se internen y se exporten sean genuinos y estén aptos para el consumo humano, es decir, la potabilidad de las bebidas alcohólicas. Y en ese sentido, lo que tenemos
como principales funciones, bueno, tiene que ver con una labor muy importante, que es actualizar el catastro vitícola, la cual es la base de la zonificación vitícola del decreto 464. Obviamente que recepcionar los antecedentes de las declaraciones juradas de cosecha y existencia que se deben presentar por parte de los productores de vino, ¿cierto? Mostos, chichas y mostos sulfitados cada año. Debe llevar el registro de las bebidas alcohólicas que se importan, se producen y se elaboran en el país. En ese sentido hay que recordar que ningún producto envasado en unidad de consumo puede ser comercializado si no es que está inscrito en este registro de bebidas alcohólicas. Mantener obviamente el registro de usuarios afecto a la ley, es decir, todas las personas que tienen inicio de actividades ante el servicio y ante impuestos internos para generar los procesos de fiscalización correspondientes. En el sentido de la denominación de origen, están las empresas certificadoras que las llevan, por lo tanto, en ese contexto, el servicio lo que hace es supervisar el accionar y funcionamiento de estas empresas. También se fiscaliza la producción, comercio, exportación, importación de vinos, piscos, licores, alcoholes, vinagre y demás bebidas alcohólicas, es decir, todo lo que contenga alcohol, el SAC lo va a fiscalizar en el entendido de que el alcance lo está dando directamente lo que es la ley 18.455. Por otra parte, también el SAC entrega la certificación oficial nacional e internacional de la naturaleza, denominación de origen y aptitud para el consumo humano de vino y bebidas espirituosas de exportación. Tenemos la función de participar como contraparte técnica regulatoria en materias vitivinícolas en los acuerdos y tratados comerciales suscritos por el país. Esto se hace en coordinación con la Subdirección de Relaciones Exteriores. Se establecen los métodos también de análisis oficiales a los cuales se someten las bebidas alcohólicas. Esto es la armonización de análisis físico-químico de productos junto con los estándares internacionales para hablar el mismo idioma en materia de boletines de análisis de exportación. Y fundamentalmente mantener la representatividad, presencia del servicio ante la Organización Internacional de la Viña y el Vino, la OIV, el Grupo Mundial de Comercio del Vino y otros organismos técnicos de vino y bebidas espirituosas como APE, cuyas funciones fundamentalmente es facilitar el comercio del vino y simplificar los procesos de importación hacia esos mercados. En este contexto, entonces, es muy importante mencionar que el artículo 27 de la ley 18.455 establece la potestad del presidente de la República para establecer zonas vitícolas, denominaciones de origen de vinos y destilados en determinadas zonas del país, en cuyas condiciones de suelo, clima, plantas de vides, prácticas culturales y enológicas sean homogéneas. Aquí hay que entender fundamentalmente que la ley faculta al presidente para crear denominaciones de origen, pero no lo faculta para derogarlas o para alterarlas. En ese caso, las modificaciones de estos decretos, ya se los mencioné, tienen que ser realizadas específicamente en el Congreso Nacional. Lo realiza el Poder Legislativo. De esa manera, entonces, la primera denominación de origen que se estableció en el país fue la denominación de origen pisco, desde el año 31, bajo el decreto Fuerza Ley 181, emitida por el presidente de la República en ese momento, Carlos Ibáñez del Campo. Ya había asumido por golpe de Estado y generó la primera denominación de origen de América, que es la denominación de origen pisco. Posteriormente, el año 54, bajo la ley 11.256, se establecen dos denominaciones más para vinos, pajarete y vino soleado. De hecho, Chile tiene las primeras denominaciones de origen de vinos de América también. ¿Coincidencia o no? El presidente de la República que estableció esas denominaciones fue el mismo Carlos Ibáñez del Campo, esta vez electo democráticamente. Curioso destino que lo llevó a tener las denominaciones de origen de destilados y vinos.
En ese sentido, entonces, la denominación de origen pisco, la original, establecía el origen de la producción por departamento. Habían 5 departamentos que producían pisco: Copiapó, Huasco, La Serena, Elqui y Ovalle. Y en ese aspecto, entonces, ya definía que el pisco solamente podía ser producido en esa zona, ¿ya? Lo que no hacía era delimitar las variedades de uva y las zonas específicas para su producción. En este caso eran bien limitadas a los departamentos. Por otra parte, el decreto 521 del año 2000 genera ese cambio y establece que solamente las variedades de uvas que se pueden utilizar para producir pisco son aquellas que están señaladas en el decreto. En este caso actualmente son 11, y establece que toda la zona pisquera está asociada a las regiones de Atacama y Coquimbo, es decir, la zona de Illapel, por ejemplo, que antes no podía producir pisco, bajo este decreto sí lo puede hacer. La zona pisquera, podemos ver el mapa entonces, desde donde llega, y una etiqueta muy antigua desde que ya se está produciendo pisco hace más de 100 años. Vamos con algo muy interesante, que es el pisco sour. Pisco sour también tiene que ver con producción de un cóctel en las regiones de Atacama y Coquimbo, que tiene que ser producido y envasado en ese lugar. Por lo tanto, si ustedes van a La Serena y se piden un pisco sour, no hay ningún problema porque ha sido elaborado dentro de la zona pisquera. Ahora, si quieren tomarse un pisco sour en Santiago, la única manera de que sea genuino va a tener que ser a través del consumo de él, que está envasado, porque ese producto lo elaboraron en la tercera y cuarta región. Ese es el pisco sour. ¿Qué pasa entonces con el pisco sour que se elabora fuera de esa zona? Por ejemplo, ahí en la imagen, si están en paralelo a mí, visualmente es Santiago. ¿Qué encontramos en Santiago? Varias cartas o carteles donde aparecen ofrecimientos de pisco sour. O preparan ustedes en su casa su propio pisco sour, que es muy bueno también, ¿cierto? O bien a través de estas opciones de delivery compren estos pisco sour caseros. Bueno, como esos productos no han sido elaborados ni envasados en la tercera y cuarta región, lo que están consumiendo ahí es un pisco sour falsificado. La manera correcta de denominar ese producto es sour simplemente, o aguardiente sour. No está elaborado en la zona pisquera, a pesar de que use pisco genuino. Ya es un tema de denominación de origen muy importante. Por Joaquín, parte del pajarito, sí. Disculpa, Joaquín. Cada vez que tú avances de diapositiva puedes incluir la palabra continuar para que Camila sepa que también debe hacer avanzar. Perfecto, Víctor. No estamos viendo lo que tú proyectas. Continuar es la clave. Estamos en pisco sour falsificado. Está perfecto. Continuar. Las denominaciones de origen de vino, entonces, pajarete y vino soleado, dan cuenta de vinos generosos, es decir, vinos cuyas uvas se dejan madurar y se exponen al sol, y producto de esto, entonces, acumulan una gran cantidad de sólidos solubles. En ese aspecto, esta tradicional forma de elaborar este tipo de productos, que no solamente se da en la zona de Atacama y Coquimbo o en la zona al sur del Maraquito, sino que también se dan en la zona de Arica, en el Valle de Cotpa, también son vinificaciones ancestrales las que encontramos ahí. Bueno, generaban en el año 54 mucho interés por las características particulares de este tipo de producto. En esa época solamente las estaciones experimentales, escuelas agrícolas o cooperativas podían elaborar estos productos. Actualmente lo que tenemos en la ley es que el pajarete viene siendo el vino genuino que se produce en las regiones de Atacama y Coquimbo, proveniente de las vides plantadas en dicha región. Continuar. Y el vino asoleado viene siendo el vino generoso y producido y envasado en el área de secano, entre el río Maraquito y el Biobío por el sur. Actualmente, continuar. La zona del pajarete es la misma que la zona pisquera, y la zona del vino soleado, bueno, entre el Maraquito, como pueden ver en la imagen, y el Biobío por el sur. Pajarete se está produciendo principalmente en la zona del Valle del Huasco. Pajarete del Huasco, muy poco en
en el Valle del Elqui. Y vino asoleado, tenemos muy pocos productores de vino asoleado, menos de 3 productores de asoleado registrados. Lamentablemente es una denominación de origen que se está perdiendo, a pesar de las características, particularidades y diferenciación del producto que se obtenía en esa zona. Continuar, por favor. En ese contexto, entonces, el vino, según la ley 18.455, la ley de alcoholes de nuestro país, establece que solo puede obtenerse la fermentación alcohólica de mostos de uvas frescas y asoleadas de vitis vinífera. Es decir, cualquier vitis vinífera puede elaborar una bebida fermentada que puede ser comercializada como vino cuando su graduación alcohólica mínima sea de 11,5 grados. Continuar. En ese aspecto, entonces, las condiciones que debe cumplir el vino es que tiene ciertas restricciones. No le podemos echar alcohol, porque sería un vino licoroso. No le podemos echar sacarosa, porque el azúcar que trae es el de la uva propiamente tal. Y tampoco podemos echarle edulcorantes, ya artificiales. Solamente puede usarse azúcar proveniente de la uva, es decir, del mosto. En una fiscalización, la existencia de melaza, de azúcar, glucosa, edulcorantes artificiales, colorantes o alcoholes, por parte de los inspectores de servicio, es la presunción de que se está elaborando un producto falsificado o un producto adulterado en relación al establecimiento de las disposiciones normativas de la ley. Ya se lo mencionaba, el vino tiene que tener un contenido alcohólico mínimo de 11,5 grados y un contenido de acidez volátil de máximo de 1,5 grados. Sobre 1,5 ya cae en la categoría de vinagre y tiene otras características que no lo permiten comercializar como vino. Va a ser un producto alterado en ese sentido. Los vinos generosos y licorosos, 14 y 16 grados respectivamente. Continuar, por favor. De esa manera, la zonificación vitícola y la denominación de origen se establece en el decreto 464 del año 95. Actualmente está constituida por 6 regiones vitivinícolas, 17 subregiones, 8 zonas y 85 áreas. Continuar. Bueno, acá ustedes pueden observar el mapa vitivinícola y lo que viene siendo la zonificación establecidas por áreas, zonas, subregiones y regiones. Continuar. En ese sentido, la normativa establece la categoría de 3 tipos de vino en su clasificación, dado fundamentalmente por el concepto que ya les comentaba, que por ley está definido el empleo de vitis vinífera para la elaboración de vino. Por lo tanto, lo primero van a ser vinos con denominación de origen, que van a ser todos aquellos que están elaborados con las uvas listadas en el artículo 3º, letra B, y del 3º bis, es decir, las variedades País y Cinsault del secano interior. Por otra parte están los vinos sin denominación de origen, que van a ser producidos con uvas, parte del encepado nacional, que no forman parte de esta letra B, también como productos con denominación de origen, pero que pueden ser comercializados como vinos sin denominación de origen, es decir, vinos tintos o vinos blancos. Y finalmente los vinos elaborados con uva de mesa, que entenderemos que son los que están elaborados con las uvas de consumo fresco, que normalmente son las que se usan para exportación. En ese sentido, estos vinos tienen que estar etiquetados como tales. Continuar. Bueno, ahí tenemos las 3 categorías de vino para que ustedes básicamente las relaciones. Los vinos con denominación de origen son las que indican la variedad, el año de cosecha y el origen de procedencia del vino, ya la denominación de origen. Los vinos sin denominación de origen van a ser los vinos tintos, los vinos blancos, que nos llevan mayor información. Y los vinos elaborados con uva de mesa, claramente tienen que estar establecidos en su rótulo, vino elaborado con uva de mesa. Continuar.
En esta diapositiva pueden ustedes observar la nómina de cepajes con denominación de origen que actualmente están vigentes. Variedades blancas, variedades tintas. En ese sentido, esas son las que están incluidas. Cada vez que se quiere agregar una variedad nueva, hay que incluirla en el decreto 464. De ese aspecto, las modificaciones o cambios de variedades, obviamente por este proceso, son bastante lentas y infelizmente no existe la atribución, eso lo señaló la Contraloría, de que un jefe de servicio pudiera ampliar el listado de variedades, porque esa era una potestad de un ministro de Agricultura, y en ese sentido lo que les quiero señalar es que no es posible que el SAC automáticamente incluya en el decreto 464 nuevas variedades que vayan llegando al país o que se vayan incluyendo en el encepado nacional. ¿Ya? Tiene que hacerse necesariamente a través de este proceso que les comentaba en un comienzo, a través del Ministerio de Agricultura, y haciendo la solicitud formal para su inclusión. Siguiente, por favor. En ese sentido, entonces, la aplicación del decreto 464 va a estar dada fundamentalmente por el primer concepto, que es el cepaje. El cepaje se va a poder señalar en la etiqueta cuando al menos el 75% de esas uvas constituyan la mezcla de ese producto. Tenemos 3 etiquetas ahí de vino. En el primero hay un Pinot Noir. Entenderemos que al menos el 75% puede ser Pinot Noir, puede ser el 100%, pero la norma dice que si está señalado en la etiqueta, al menos el 75%. O si hay 2 o más variedades, también va a poder señalarlas en la etiqueta. Tenemos un 60% de Carmener y un 40% de Cabernet Sauvignon en la segunda etiqueta, ¿cierto? Y finalmente en la etiqueta no aparecen variedades, simplemente ahí está la facultad del productor de hacer su blend, su mezcla, y optar por indicarlas o no indicarlas en caso de que algunos tengan una mezcla secreta que no quieren dar a conocer, una receta, ¿cierto? Y en ese aspecto esa facultad está dada también por parte del productor. Continuar. Respecto al año de cosecha, cumple el mismo principio de lo que es la variedad. Al menos el 75% del año que se señala en la etiqueta tiene que corresponder a la cosecha de ese periodo. En la primera etiqueta tenemos un año 2016, entendemos que al menos el 75% de todos esos vinos, de esos Sauvignon Blanc, fueron cosechados el año 2016, y en la etiqueta de la derecha no tiene año. Significa entonces que hay una variedad, no tiene año, significa que puede ser una mezcla de al menos 75% Cabernet Sauvignon, en el caso anterior, pero en este caso los años de estos vinos no daban al menos el 75% para señalarlo en la etiqueta. Eso es muy importante tenerlo bastante presente. Continuar. Por lo tanto, entonces la denominación de origen se va a regir por los mismos protocolos. ¿Ya? En términos generales, cuando hablamos de región, subregión y zona, al menos el 75% del vino tiene que venir de esa denominación de origen. En el caso de que se mencione el área, ahí aumenta el porcentaje y llega a un 85%. El primer caso, la DO es del Valle del Maipo. Se entiende entonces que al menos el 75% de todos esos vinos vienen del Valle del Maipo. En el segundo es un Carmener de Peumo. Ahí estamos hablando de un área vitivinícola. En ese caso, el 85% de ese Carmener, al menos, si es que no es todo, proviene de esa área. Y en el tercer caso, es muy similar a lo que le mencionaba anteriormente. Bueno, la variedad está presente en al menos un 75%, el Cabernet Sauvignon, pero no da la denominación de origen por valle para señalarlo en la etiqueta. Es decir, no hay 75% de algún valle vitivinícola para indicarlo en la etiqueta. Entonces queda como un vino que tiene variedad, pero no puede indicar esa denominación de origen. Veamos un ejemplo práctico de lo anterior. Continuar. Si tengo un Cabernet Sauvignon de Pirque, que corresponde al Valle del Maipo, año 2015, en un 75%, y está mezclado con vino de la variedad Cariñán,
que proviene de Cauquenes, la región del Maule, del año 2014, en un 25%, podremos entender que el producto va a tener en su composición la facultad de mencionar, por una parte, ambas variedades, Cabernet Sauvignon, Cariñán, si quiero destacar en buenas cuentas las características particulares del Cariñán de Cauquenes, y como el 75% proviene de la zona del Valle del Maipo, va a tener esa denominación de origen. O por otra parte, podría tener simplemente denominado como Cabernet Sauvignon del Valle del Maipo. Continuar. Otro ejemplo. Tengo 3 variedades. Tengo un Cabernet Sauvignon de Puente Alto en un 45% del Valle del Maipo. Un Cabernet Franc del 30% de Santa Cruz, Valle de Colchagua, del año 2017. Y tengo uva país de Quillón del año 2015, en un 25%. En ese aspecto, entonces, yo voy a poder mencionar, si así lo requiero, las 3 variedades. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y país, en orden decreciente, ¿cierto? Del mayor a menor porcentaje. Y el año de cosecha, tengo el 75%, sumo Cabernet y sumo Cabernet Franc, 75%, por lo tanto va a ser del año 2017. Y el origen va a poder ser, en este caso, Valle del Maipo y Valle del Colchagua, corresponden a la región del Valle Central. Podría ser esa si es que opta por señalarla al 75%, o si no, si ya quiere ir al nivel de subregión, no podría hacerlo porque no hay ninguna que predomine en ese contexto. Siguiente, por favor. Un vino genérico, entonces, entenderemos que es un vino tinto, un vino blanco, no tiene año de cosecha, no tiene variedad, no tiene zonificación vitícola. Será lo que vemos normalmente en el supermercado como un tinto o un blanco. Continuar, por favor. Y respecto de lo que vienen siendo los vinos elaborados con uva de mesa, bueno, son vinos sin año de cosecha, sin variedad y sin zonificación vitícola. Por lo tanto, lo único que tienen o deben señalar es que el vino está elaborado con uva de mesa. Y muy rápidamente vamos a repasar lo que es la denominación de origen secano interior. ¿Ya? Esta denominación de origen se creó en el decreto 464 el año 2002. Y lo que se estableció era que solamente 2 variedades podían llevar esta denominación de origen especial, el país y el sansó, cuando provengan del área de secano, entre el Mataquito por el norte y el Biobío por el sur. En realidad, la creación de esta mención para estas variedades no fue muy útil porque no le dio el valor agregado que era indicar las variedades en la etiqueta y señalar de dónde provenían. Tampoco se podían mezclar con uvas de otros lugares para tener esa identificación en la etiqueta. Posteriormente, el año 2006, se incorporaron las áreas vitivinícolas al decreto, pero también está bastante defectuoso. Recién el año 2016 se pudo agregar las modificaciones que permiten mezclar y permiten identificarlo en la etiqueta. Entonces, continuar, por favor. Veamos lo que tenemos un poco de historia y de superficie. Hay cerca de 10.325 hectáreas entre las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, y de Sansó tenemos menos de 1.000 hectáreas, ¿ya? Todas son vides ancestrales, muy antiguas, de más de 100 años, y bueno, la mayoría de ustedes ya las conocen. Continuar. A nivel nacional, cerca de 10.500 hectáreas en todo Chile, y de Sansó 923 hectáreas. El caso de Sansó está principalmente en esa área de secano, predominantemente. Continuar. Lo que les señalaba, el año 2006 se agregaron estas áreas, se pueden señalar en la etiqueta de dónde provienen, y en la práctica lo que se hace es que actualmente podemos señalar 2 condiciones. Puedo indicar en la etiqueta que el país o el Sansó provienen del secano interior cuando están declaradas en esa área específica, o simplemente puedo remitirme a la subregión, a la zona del área de donde proviene, lo cual a nivel internacional le da un mayor reconocimiento, porque obviamente todos conocen, por ejemplo, el Valle de Cauquenes, pero
el secano interior realmente internacionalmente no se reconoce mucho, ya prácticamente nada. Entonces, en ese sentido, el avance está dado fundamentalmente en recuperar la tradición y características de estos vinos a nivel nacional e internacional para su mayor y mejor comercialización. Continuar. Lo que se hizo entonces, que se empezó a trabajar en el año 2016 y ya el decreto salió el 2018 y ya finalmente como modificación final inclusiva, deja los cepajes país y son mismo nivel que el resto de las variedades que están establecidas en el artículo 3º, letra B, de denominación de origen. Permite su mezcla y también permite, en buenas cuentas, asociar la denominación de origen de donde proviene. Ya, en ese sentido, entonces, la extensión del empleo de subregiones, zonas y áreas también pueden estar señalados, asociados o no, esos facultativos del productor a la denominación de origen especial secano interior, y la expresión de los cepajes país y Sansó pueden ser señalados en la etiqueta de los vinos como blend del resto de los cepajes del 464. Puedo tener un Cabernet mezclado con país perfectamente. Y la extensión del empleo, entonces, de la información adicional, como es el Andes, el entre cordillera y costa, también se aplica para estas variedades, para esta denominación. Continuar, por favor. Como repositorio, ahí tienen en buenas cuentas un resumen de lo que vienen siendo la DO secano interior, con sus subregiones, zonas y áreas, comunas también, y las que están asociadas específicamente a entre cordilleras, Andes y costa, que como saben están asociadas a declaraciones por área vitivinícola. Continuar. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de lo que ocurría antes de estas modificaciones inclusivas del 2015. El país o el Cinzó podía mencionarlo, pero no podía asociarlo a la denominación de origen secano interior. Por lo tanto, queda, por ejemplo, en la etiqueta de la derecha, país 2003. O si no, podía mencionar yo la denominación de origen secano interior y el lugar de donde provenía, Coelemu, pero no podía señalar la variedad. Es decir, queda como vino tinto. Entonces, claro, no tenía mayor relevancia la usabilidad de ese decreto. Bueno, se modificó eso atendiendo justamente a las necesidades de los productores y la zona, y lo que tenemos es lo siguiente ahora. Continuar. Puedo señalar entonces país, DO secano interior, Valle del Itata. Puedo señalar país o también DO portezuelo, costa, por ejemplo. Esas son facultades que actualmente existen. Continuar. Un ejemplo entonces de lo que tenemos dentro de la modificación inclusiva. Puedo tener país de un 75% de Chillán, declarado como secano interior, obviamente, y lo mezclo con un Cariñán de Cauquenes, que es la región del Maule, un 25%. ¿Qué es lo que puedo señalar yo ahora? Mezcla país Cariñán y la denominación de origen Chillán, puedo ocupar perfectamente. O puedo ocupar también la que une a los dos, que es la región del Maule. ¿Se fijan? Entonces tengo más posibilidades para determinar este producto. Continuar. Tengo entonces un Sansó de Parral en un 45%, se mezcla con Sansó de San Javier, también de secano interior, en un 30%, y le agregamos un Cabernet Sauvignon del Valle del Maule en un 25%. Antes ni pensado poder señalar eso en la etiqueta. Actualmente lo que se puede hacer, puede optar por señalarle Sansó Cabernet Sauvignon de secano interior, o también podría señalarlo de Valle de Tutubén, porque esa área está asociada a Tutubén, o bien, algo más macro, de Valle del Maule. Esas son las posibilidades que actualmente existen para esta denominación de origen. Eso ha permitido entonces, como lo pueden ver en la lámina, que hayan salido gran cantidad de productos asociados a país, rescatando justamente la identidad de esta variedad y potenciando su comercialización. Continuar. Bueno, vamos ya en la mitad de la presentación.
Por lo tanto, entonces, hay que entender cuáles son, como enólogos, asistentes a la presentación o usuarios afectos a la ley, los deberes que tienen ante el servicio aquellas personas que están en el marco de esta regulación. Continuar. Lo primero es el registro como elaborador, envasador, importador, exportador o importador. Bueno, cualquier persona que comercialice, produzca, elabore bebidas alcohólicas, necesariamente tiene que cumplir con dos condiciones. La primera es tener un inicio de actividad de impuestos internos. Hay que pagar impuestos, ¿cierto?, por esta actividad económica. Y por otra parte, junto con pagar impuestos, tiene entonces que tener el registro del SAC. El registro del SAC, entonces, continuar, corresponde a la comunicación de inicio de actividades. La comunicación de inicio de actividades es ese formulario que observan ustedes en la lámina, que actualmente ha sido sistematizado para su emisión por medios digitales. Este trámite, que era presencial, se digitalizó y ahora se puede hacer íntegramente a través de la web. El costo del trámite es de 0,14 UTM y la pueden realizar en el saccerofilas.com.cl. Ahí aparecen los trámites del SAC. Se paga en la Tesorería General de la República en línea y eso permite en buenas cuentas tener su actividad económica al día y vigente. Por ejemplo, si ustedes tienen vino en una bodega y van a contratar servicio de maquila en otra bodega, van a tener que tener inicio de actividades en la otra bodega también. Se hace entonces lo que se llama una sucursal y en ese sentido, a pesar de que es una misma razón social, tiene que tener su inicio de actividades en todas las bodegas donde esté operando. Eso es muy importante al momento de la fiscalización. Normalmente la gente piensa que por tener su inicio de actividades en su bodega principal, eso va a ser amplia a todas las otras bodegas donde tenga vino, pero en la práctica tiene que tener, si ha contratado servicio de bodegaje en otro lugar o está produciendo vino en otro lugar, ese inicio de actividades también. Continuar. Una vez que está producido el vino hay que venderlo, indudablemente. Y cuando este vino se vende en unidades de consumo, no a granel, esto rige para el producto envasado, que se comercializa envasado, tiene que estar inscrito en el registro de bebidas alcohólicas del servicio. En ese sentido, lo que tenemos es que todos los productos que se comercialicen en el país, envasados por supuesto, se los repito, tienen que estar registrados. Si no están registrados no pueden ser comercializados y estar afectos a una infracción. Que tienen las características que tienen los registros, que no tienen ningún costo para el usuario, esto es completamente gratis, operativo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. No hay, en buenas cuentas, excusa para no inscribirlo, es gratis. Y lo pueden hacer desde su celular incluso. Veamos cómo se procede. Ingresan ustedes a la página del SAC, Sistemas en Línea, y en Sistemas en Línea se van a inscripción de bebidas alcohólicas. Como ya hicieron su iniciación de actividad en el SAC, tienen su root y tienen su clave. Con esos antecedentes ustedes ingresan a la página del registro y pueden inscribir nuevos productos. Si es que ya tienen inscritos, les van a aparecer el listado de los que tienen, pueden imprimir esos listados, ¿cierto? Los registros y pueden agregar nuevos. En ese caso, agregarán nuevos, señalarán ahí que es un envasador, si es un importador o un exportador, la misma condición. Tienen que estar todos los productos que se elaboren y se envasen para su comercialización, repito, en unidades de consumo, en este registro. Si son a granel, no van a estar en este registro, solamente lo que se comercializa envasado. Y bueno, posteriormente a su registro, eso se aprueba, se observa o se rechaza. En caso de ser observado o rechazado, usted hace las modificaciones, las correcciones y tienen la retroalimentación para que esos registros sean aceptados en el sistema. Continuar, por favor. Por esa parte tenemos 3 declaraciones: la declaración de existencia, la declaración de cosecha y la declaración de catastro vitícola. La declaración de existencia, entonces,
se realiza al 31 de diciembre de cada año y su declaración tiene fecha el día 19 de enero como límite. Sin perjuicio del anterior, el SAC normalmente abre el sistema posteriormente para que se hagan las rectificaciones o los ajustes necesarios. Por otra parte, la declaración de cosecha tiene fecha hasta el 30 de mayo de cada año, y en ese aspecto, bueno, este año sufrimos un problema con la plataforma informática, estuvo intermitente y el fin de semana tuvo caída, y ya se recuperó, así que se invita a los usuarios del sistema a hacer sus declaraciones si es que no la han hecho, y bueno, respecto de la fecha vamos a tener también novedades prontamente para que no se complique. En materia de catastro vitícola, bueno, la declaración se realiza hasta el 31 de diciembre del año en que se realizó la plantación o modificación, tiene un año para realizarla, y actualmente también tenemos novedades en ese aspecto. Bueno, ingresan ustedes a sistemas en línea, y en sistemas en línea, siguiente, por favor, continuar, en la pestaña de vinos, continuar, van a ir a las declaraciones. Ahí aparecen las declaraciones de cosecha y de existencia. Ya van a estar habilitadas en los periodos en que les corresponde. Continuar. La declaración entonces de cosecha y existencia se realizan según vinos con denominación de origen, sin denominación de origen o vinos elaborados por uva de mesa. Continuar en las bodegas donde se encuentren estos productos, ¿ya? Para cada usuario tiene sus bodegas declaradas, y en esas bodegas es donde realizan buenas cuentas la incorporación de estos volúmenes. Continuar. En el caso de la declaración de existencia, les va a solicitar el año por cada tipo de vino, indudablemente, y eso va a quedar refrendado en la declaración final. Continuar. Eso es lo que se puede ver una vez que se ha declarado todo el listado, y eso en buenas cuentas es lo que posteriormente la empresa certificadora va a ir descontando de los saldos que aparecen en el sistema para la emisión de los certificados de denominación de origen de los vinos. Continuar. En el caso de la declaración de cosecha, van a ir seleccionando por variedad, por volumen, por región, subregión, zona y área, que es muy importante declarar si es que tienen esa condición desde más pequeño a más grande, es decir, de área, porque van a tener la facultad ustedes de poder posteriormente elegir las condiciones con las cuales esos vinos puedan ser etiquetados. Si solo declaran región, por ejemplo, región del Valle Central, no podrán indicar que el vino venía de Pirque, pero si lo declaran como de Pirque, que es de área, ¿cierto?, va a poder indicar la zona, la subregión y la región. Entonces siempre se recomienda, teniendo esas condiciones, hacerlo, esa declaración por área. Continuar. Y eso finalmente es lo que ven dentro de su declaración de cosecha. Eso lo pueden imprimir, lo tienen ustedes ahí, en caso de alguna fiscalización, eso es lo que se va a controlar. Continuar. Respecto al catastro vitícola, la modificación que se está haciendo a partir del año pasado, infelizmente con el tema de la pandemia que nos ha afectado a todos, también afectó el concepto de actualización de catastro vinícola, pero esta vez de manera digital. Normalmente el catastro que se declara en el sistema eran datos planos, ¿cierto? Variedad, superficie, comuna, sistema de riego, tipo de conducción, rol predial. Continuar. Y eso es lo que está reflejado en la declaración. Continuar, por favor. Actualmente, entonces, continuar. A través de la resolución 927 del año 2020, se establece la obligación de declarar completamente las plantaciones de vid y parronales y su ubicación geoespacial al servicio. En este caso, la declaración no se hace habitualmente en el mismo sistema que se realiza la declaración de datos planos, sino que se realiza en la misma página del SAC, pero en lo que se denomina sistema de registro agrícola. Continuar, por favor. El plazo entonces está para el 31 de diciembre del 2021. Ya se extendió el plazo, obviamente por la pandemia. Este año lo extendimos nuevamente, obviamente por la
la dificultad que tiene de realizar esta declaración, principalmente por los pequeños productores, donde existe una brecha digital, una brecha de conectividad rural, y por lo tanto entonces hay que retomar los esfuerzos para que estos pequeños productores puedan realizar el registro de sus plantaciones en este sistema, ¿ya? Sin perjuicio de eso, también, de modo de ir avanzando más rápidamente, el SAC suscribió un contrato con Siren para levantar todos estos datos planos que les comentaba yo anteriormente de la declaración de catastro a nivel de georreferenciación, y eso se espera que Siren lo entregue en el segundo semestre de este año. Entonces va a ser una modernización y una actualización del catastro en el sentido de ver espacialmente dónde están las plantaciones, ver el mapa vitivinícola de Chile ya no como comuna, sino que como ubicación espacial, y en ese sentido la modernización del proceso también va a ser muy útil para todos nosotros, ¿ya? Y en paralelo también el SAC tenía, junto con la Asociación de Productores de Pisco, INIA Coquimbo, un catastro pisquero también enfocado fundamentalmente más a la identificación de variedades y su ubicación espacial en los distintos valles pisqueros de la zona. Continuar. Bueno, para declarar entonces el catastro vitícola geoespacial a partir del año 2020, hay que ir a sistemas en línea en la página del SAC, y ahí no se meten a vino, sino que ingresan a exportaciones agrícolas y forestales, y se van a donde dice sistema de registro agrícola. Continuar. Van a ingresar como externo. Continuar. Y como externo van a ingresar su cuenta SAC, que una cuenta es el root, y la clave de acceso habitualmente es la misma que tenían asociada cuando declaraban en el catastro de datos planos de viñas y vinos, ¿ya? Si no la tienen, la solicitan por ese medio, les va a llegar al correo electrónico. Continuar. Ahí van seleccionando lo que quieren declarar. Continuar. Les van a agradecer sus datos. Ahí seleccionarán ustedes los predios que quieren declarar. Continuar. Y van a identificar lo que es la declaración. Cuando ustedes seleccionan el lugar por la dirección, el rol o la comuna, continuar, por favor. Les va a llevar el mapa espacial al lugar donde ustedes han identificado. En ese lugar, y eso se está haciendo la mejora, la idea es que aparezcan los roles prediales de impuestos internos para que ustedes que estén en conocimiento de su rol puedan declarar, ubicarlo directamente cuál es mi rol. Ya está el polígono parcialmente diagramado. Entonces, lo que hacen ustedes ahí es, en buenas cuentas, seleccionar el lugar, el polígono, que se lo dibujan ustedes. Continuar, por favor. Delimitan el predio y dentro del predio, continuar, por favor. Delimitan el cuartel y ahí indican la variedad. Cabernet Sauvignon, el Chardonnay, lo que tengan plantado. Cuartel por cuartel van identificando el lugar y la zona donde está delimitado esas variedades. Continuar, por favor. De esa manera, entonces, llegamos a la sección de fiscalizaciones al usuario. Ya tenemos los deberes que como usuario de la ley debemos cumplir. Ahora vamos a la contraparte, que es quiénes son los que van fiscalizando. Bueno, los que fiscalizan son los inspectores que se encuentran en estas oficinas sectoriales, las 66 oficinas sectoriales que les señalaba en un comienzo, del servicio. En ese sentido, entonces, la ley le da las facultades a los inspectores del SAC para inspeccionar, examinar, registrar naves, aeronaves, trenes, vehículos, personas, animales, cajas, embalaje, todo lo que tenga que ver, en buenas cuentas, con lugares cerrados que no constituyan morada, ¿ah? Eso es muy importante. En ese aspecto, un funcionario, un inspector del SAC no tiene atribuciones, por ejemplo, para detener a una persona que está vendiendo, qué sé yo, cerveza en la calle. Han visto en estos recitales de Lollapalooza, se ponen fuera del Parque O'Higgins a vender cerveza. Bueno, yo como inspector SAC no puedo ir a fiscalizar a ese usuario ni decomisarle los productos. Lo que se hace ahí normalmente es que aplica la ley 19.925, que es la ley de consumo y expendio de bebidas alcohólicas,
y lo que se hace es que se deriva esa entre comillas, denuncia a Carabineros, ¿cierto?, a los municipales o a la PDI, que sí tienen atribuciones en el marco de la ley de expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Siempre señalan que los inspectores de servicios están investidos de carácter de ministro de fe. Continuar, por favor. Bueno, a nivel de bodega, ¿qué es lo que se fiscaliza o cuando los van a ver? En primer lugar, la inscripción de los registros SAC, el inicio de actividades, lo que les señalaba. También se puede ver que los productos que están elaborándose, que se estén etiquetando, existan en los registros SAC también. Eso se ve a través del sistema en línea. En tiempo real lo ve el inspector accediendo a la plataforma de registro de viña y vino. Tiene que tener su libro de existencia, que eso es lo que se llama el registro de existencia de bodega. También debe tener el libro de vendimia, donde incluya los kilos que ingresaron a la bodega, la variedad, ¿cierto?, la fecha. Eso también tiene que estar vigente, y ambos libros siempre tienen que estar al día. Tiene que tener entonces documentación de respaldo de los documentos tributarios que hicieron o ampararon el ingreso de esas uvas o de los vinos. Esto es guías de despacho, facturas. Se les puede realizar una existencia física para corroborar que lo que está en la bodega sea correspondiente a lo que está declarado en los libros. Se puede verificar el aforo y numeración de las vasijas, eso es obligatorio. Se va a verificar la existencia de sustancia ajena a la producción. Si encontramos, ya se lo señalaba, sacarina, azúcar, ya se presume de que ahí hay un fraude asociado. Y finalmente se comprueba la existencia física real de los productos contenidos en vasija y la documentación de respaldo que la ampara. Continuar, por favor. En este contexto, entonces, el SAC también puede captar muestras para verificar mediante análisis que los productos corresponden a lo dispuesto en la normativa vigente en relación con los parámetros químicos que permiten identificar ese producto. Los que les mencionaba, que el vino que está etiquetado y envasado tenga igual o más de 11,5 grados, que no tenga más de 1,5 gramos de acidez volátil. Eso es lo que se ve fundamentalmente. Y se pueden tomar muestras. Ya el SAC siempre puede tomar muestras en cualquier etapa del proceso productivo. Normalmente, obviamente, son muestras de productos terminados, es mucho menos complicado que algo que está en fermentación. Y finalmente se revisa la rotulación, que tiene que ver con la denominación de origen y menciones que pueden introducir a engaño. Pero eso se llama los licores, normalmente van a fábricas de licores que producen coñac, y por acuerdo Chile-Unión Europea, esa denominación de origen está protegida para Francia, por lo tanto es un producto falsificado. Continuar, por favor. Entonces, estas fiscalizaciones de bebidas alcohólicas se muestrean, se toman las muestras correspondientes, se analizan en los laboratorios del servicio. Ese resultado analítico genera una calificación que puede ser apto para comercializar, no apto para comercializar, en caso de producto importado, apto para importar, ¿cierto? Y eso se emite una resolución que da cuenta, en buenas cuentas, de todo el proceso. Si el producto no es apto para comercializar, bueno, se cursa una sanción y eso sale a través de una resolución exenta del director regional donde se realizó la fiscalización. Continuar, por favor. En ese sentido, entonces, el SAC lo que tiene son varias iniciativas para mejorar lo que es la acción fiscalizadora, fundamentalmente. Como hemos visto, modernizar sistemas de declaraciones en línea. Se está buscando también detectar fraudes mediante técnicas analíticas y la digitalización de los trámites presenciales, como ya les señalaba, a través de este SAC Serofila por el inicio de actividades. Bueno, veamos un poco cuáles son estas iniciativas. Algunas de ellas ya se las mencioné, están funcionando, están andando. Continuar, por favor. Una de ellas es el catastro vitivinícola geoespacial, que está vigente desde el año 2020 y tenemos fecha de declaración obligatoria hasta el 31 de diciembre del 2021, junto con este levantamiento del programa de digitalización del catastro vitícola del SAC a través del convenio SAC-Siren. Continuar. De esa manera, entonces, las declaraciones que se van haciendo en el módulo del sistema de registro agrícola SRA
van a permitir ir complementando toda esta información y que se mantenga actualizada. Obviamente que el catastro vitícola de Cirén es una imagen, ¿cierto? Es una fotografía de los datos planos que estaban declarados a la fecha, ¿cierto? Y en ese sentido, en 2 años más ya va a quedar obsoleto, por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Ir actualizándolo, y esa actualización se hace a través de esta declaración geoespacial en el sistema de registro agrícola del servicio. ¿Ya? Continuar, por favor. Por esa parte tenemos el levantamiento de los patrones de los valles vitivinícolas. En ese concepto, el levantamiento de los patrones es muy importante para poder detectar y fiscalizar el contenido de agua exógena presente en los vinos. Como saben, las prácticas enológicas tienen la característica, algunas de ellas, de utilizar agua para su disolución, y en ese empleo de agua, bueno, esa se va incorporando al vino de manera exógena. Los límites están establecidos, era un 7%, posteriormente se bajó un 3,5%, y en ese sentido el control tiene que ser hecho a través del levantamiento de estos patrones. Por eso es que si en algunos casos las bodegas suyas, las viñas de algunos de los asistentes han sido visitadas por nuestros prospectores de uva y agua, básicamente lo que hace es realizar la captación de estas muestras para tener los patrones analíticos. Sin estos patrones no es posible fiscalizar el contenido de agua presente en los vinos, solo se puede fiscalizar dónde estos patrones han sido levantados. El año 2020 se tenía pensado muestrear prácticamente la totalidad de los valles vitivinícolas del país, establecido en el decreto 464. La pandemia lo imposibilitó eso en el mes de marzo, nos golpeó todo, y obviamente que eso afectó el muestreo. Pero el año 2021, la organización y todo lo que el plan paso a paso incluye, permitió obviamente avanzar en este sentido, y les muestro los resultados. Avancemos, por favor, continuar. Se pudo concretar el levantamiento de 21 de los 22 valles vitivinícolas del decreto 464. Con eso, entonces, lo que significa es que se va a poder muestrear cualquier tipo de vino que esté elaborado en el año 2021. Vino en caja, vino en botella, cualquier vino puede ser fiscalizado, no solamente los vinos con denominación de origen, sino que también los sin denominación de origen. Continuar, por favor. Y finalmente tenemos el proyecto FIA SAC INIA de huella del vino, no huella de carbono, huella genética del vino. Este es un proyecto de ejecución a 3 años, donde lo que se busca como objetivo es, mediante análisis, determinar la autenticidad de la composición de los vinos. Ya el INIA tiene una base de datos genética de más de 300 variedades del encepado nacional, y en ese sentido ese acervo fue muy útil para acelerar los procesos de determinación de trazabilidad genético-molecular de ADN. Lo que se busca fundamentalmente en este primer proceso es determinar la presencia de uva de mesa en los vinos. Ya ese fraude, lo conocen, está prohibido obviamente mezclar uva o vinos de mesa con vinos o uvas de cepajes tradicionales, y lo que hace en buenas cuentas este proyecto es, en primer lugar, identificar su presencia con un PCR positivo. En este caso sería de uva de mesa, lo cual es malo, a diferencia del COVID, ¿cierto? Que si nos sale un PCR negativo es bueno, en este caso sería malo. Y esta técnica permite primariamente entonces detectar la presencia de los vinos, la variedad de mesa, y por otra parte va a permitir en los restos de los vinos, ¿cierto?, poder identificar si lo que me están vendiendo, por ejemplo, voy a comprar un vino, un Cabernet a granel, ¿cierto?, 100.000 litros, corresponda efectivamente a Cabernet, no sea, qué sé yo, un producto mezclado con otras variedades, y este análisis me permite cuantificar y determinar esto en el tiempo. Así que eso es muy útil, y es una herramienta innovadora que nos va a permitir, mediante análisis, determinar este efecto de autenticidad en la composición de los vinos nacionales. Continuar. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Agradecerle a Camila por la coordinación con el paso de las diapositivas. Esperemos que se haya desarrollado de buena manera la presentación.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Joaquín, por la presentación. ¿Tenemos algunas preguntas de los asistentes? Encantado, pues. Que voy leyendo, dice. La primera, dice, ¿cómo en específico se puede modificar los decretos 78, 521 o 464? ¿Cuál es el camino para llegar al ministro? Lo primero que se hace es que personas naturales no pueden solicitar modificaciones reglamentarias, tienen que ser a través de asociaciones gremiales. El fin primero, ¿cierto?, de los servicios públicos es el beneficio general por sobre el particular, y en ese sentido entonces lo que se hace es que la presentación se hace a través de los gremios a los cuales pertenecen esas personas, esas empresas, buenas cuentas, a través de asociaciones gremiales. Se hace una presentación formal a través de una carta al ministro de Agricultura, ¿cierto?, acompañado de los antecedentes o los documentos que respaldan dicha solicitud. Es decir, no quiero cambiar algo por cambiarlo, sino que porque tiene un sentido y tiene un beneficio comunitario esa modificación. ¿Ya? Eso es lo primero. Es el paso inicial y eso es lo que formaliza el inicio de una solicitud. Esa solicitud que sea presentada no significa que va a ser aceptada positivamente, sino que obviamente hay decisiones que a través de las distintas instituciones se van validando. Por ejemplo, a través del SAC se ve la factibilidad técnica de su implementación y a través de ODEPA se ve la factibilidad política y agrícola de su implementación. Son dos instancias y en ese aspecto entonces la cadena dentro del Ministerio de Agricultura va operando y funcionando en tiempo. Los plazos son relativos. Normalmente cuando hay una modificación que tiene una urgencia ministerial, puede tardar aproximadamente entre 6 y 8 meses. Hay que recordar que todas estas modificaciones tienen que pasar necesariamente primero por la división jurídica del Ministerio de Agricultura, después van a la Secretaría General de la Presidencia, donde va a ser firmado por el presidente de la República. Recién ahí sale el decreto hacia la Contraloría para su toma de razón, donde si no hay observaciones por parte de la Contraloría, se aprueba y posteriormente entra en vigencia cuando se publica en el diario oficial. Esos son los canales y los pasos a seguir. Gracias, Joaquín. Adriana, ¿tiene otra pregunta también o comentario? No te escuchamos, Adriana, estás con el micrófono bloqueado. Está en mute. Disculpa. Ahí sí. Sí. Sí, mira, hay, bueno, algunas preguntas que siempre son recurrentes en relación al tema del pisco, ¿ya? A lo mejor brevemente, porque no era tanto sobre eso de Versa, pero ¿cuáles son las diferencias con la denominación peruana? Y ya que llevamos mucho tiempo, dice, produciendo antes que Perú, pregunta. Claro, bueno, en origen, muchas gracias, Adriana, por la pregunta. En origen, las denominaciones de origen peruanas y lo que tiene que ver con la chilena se diferenciaban fundamentalmente del lugar de procedencia. El pisco, los peruanos tenían un lugar establecido para tal efecto, pero Chile no lo tenía, ¿ya? Y en ese aspecto, el pueblito de la Unión, la historia lo dice así, en el Valle del Elqui, a través de un decreto del gobierno, ¿cierto? Se cambió a Pisco Elqui. Entonces teníamos el nombre del producto asociado al lugar geográfico, que es la primera condición, no sine qua non, pero sí particular para establecer una denominación de origen, que el producto se llame igual que el lugar. Ya, tenemos eso. Por otra parte, las variedades de uvas son diferentes. Las chilenas, dentro de lo que fue la modificación del año 2000, las generó en términos de variedades aromáticas y las otras son accesorias. En ese caso, las variedades peruanas siguen siendo las mismas variedades criollas que compartían un origen común de Ica con el norte de Chile, ¿ya? Y en ese aspecto, esa modificación generó y hace una diferencia enorme dentro de las características organolépticas de los piscos peruanos y chilenos, que viene siendo el aroma. Y digo pisco peruano porque tiene su denominación de origen allá, haciendo el símil. Recuerden que aquí en Chile no se puede comercializar como pisco, sino que como aguardiente o destilado de uva peruano.
El tercer lugar tiene que ver con el tipo de destilación. ¿Ya? Peruanos destilan en continuo, nosotros destilamos en discontinuo, y nosotros destilamos a un grado mucho más alto, 75, 80 grados, y eso se rebaja con agua de la zona, ¿cierto?, para lograr el grado alcohólico final. La diferencia es que los peruanos destilan al grado, ellos destilan a los 42,5, 43, y eso, en cuanto a contenido de impureza, genera un producto distinto, completamente distinto. Y el cuarto aspecto diferenciador es que los peruanos, dentro de su norma de producción de pisco, tienen prohibido el uso o estacionamiento del pisco en madera, tiene que ser claro y transparente. El caso del chileno tiene la facultad de usarlo y generar un producto ya maderizado o con color distinto al producto peruano. Por eso que no van a ver ustedes destilados o aguardientes peruanos en el mercado nacional con tonos dorados, porque no aceptan el uso o empleo de madera. Son productos distintos que tenían un origen común, y en la práctica, bueno, los procesos generaron la separación de estos destilados chilenos y peruanos. Gracias, Joaquín. Oye, Joaquín y Adriana, como tenemos hartas preguntas que se van contestando un poquito, salían al principio, pero se fueron bajando en la presentación, voy a avanzar un poquito al revés. Voy a pasar, por ejemplo, al final a una de ustedes dice: ¿se puede o no legalmente usar mosto concentrado de uva de mesa en vinos para aumentar materias reductoras? Si se puede usar legalmente mosto concentrado de uva de mesa. Ya, mosto concentrado de uva de mesa. Bueno, el reglamento del decreto 78 establece que nada de uva de mesa se puede utilizar para ser mezclado con uvas o vinos de cepajes tradicionales. En ese caso no está permitido esa práctica. Sí podría utilizar mosto ya de cepajes tradicionales. Eso sí podría hacerlo, pero no de uva de mesa. Ok, Joaquín. Adriana, ¿tú tenías una también de Jorge respecto a las calidades? Sí. Mira, bueno, agradece la presentación, y entonces pregunta sobre, la ley chilena no dice nada respecto a los rangos de calidades de vinos comercializados y sus requisitos para cada categoría, reserva, premium, super premium. Si puedes, digamos, comentarle a Jorge en relación a lo que, Por supuesto, dice Jorge, la ley. encantado. Sí, encantado. Ahí también viene un poco la génesis de lo que fue el establecimiento del decreto 464. El decreto 464 se estableció fundamentalmente en el marco de lo que fue el acuerdo Chile-Unión Europea, y en ese contexto los legisladores y los negociadores lograron que las denominaciones o las menciones complementarias de los vinos asociados a las denominaciones de origen tuvieran el mismo nivel o el mismo rango que los vinos con denominación de origen protegida de Europa. Por lo tanto, en ese aspecto, la homologación de las calidades, reserva o gran reserva chilenas, a las menciones de calidad, reserva o gran reserva europeas, están homologadas dentro de lo que fue el marco del acuerdo, aunque sí no concuerden en los plazos, en los tiempos o en las características. Eso es súper importante tenerlo presente, ¿eh? No es un capricho o un arbitrio del legislador haberlas determinado en ese sentido, sin definir mayor grado de calidad, sino que se equiparó en la práctica a un acuerdo. Recordemos que a nivel de acuerdos internacionales ellos tienen carácter supranacional, por lo tanto tienen un mandato mucho legal a la ley interna nuestra, y la equivalencia hace la posibilidad de que nosotros comercialicemos en España un gran reserva, la misma cuanto a la que puede haber un español gran reserva envejecido bastante años más en barrica que uno nuestro. Como les digo, eso está establecido dentro del marco del acuerdo, y la equivalencia de calidad, si bien no tiene nada que ver, tiene un rango de equivalencia en lo normativo y en lo respectivo al origen del producto. Gracias, Joaquín. Bien. Hay una pregunta un poco extensa, dice: mira, en los casos exitosos a nivel internacional, con el uso del equipo de determinación de agua exógena, se generan patrones de fiscalización con cientos de muestras de uva cada 100 hectáreas. Pregunta si se considera que los casi 11,5 muestras por valle vitivinícola
según sus datos, es una cantidad estadísticamente significativa para generar el patrón de fiscalización, considerando que los valles vitivinícolas de Chile tienen miles de hectáreas. Me pregunta entonces cómo se llegó a esto, el asesoramiento. Ya, aquí hay que entender que todo... ¿Y cómo se puede acceder a dichos informes? Sí, aquí hay que entender que lo que es el levantamiento de los patrones analíticos se llama una base de datos indudable, ¿ya? Esta base de datos indudable corresponde a la esencia de fiscalización de cada país. Argentina tiene la suya, Uruguay tiene la suya, Brasil tiene la suya, Europa tiene la suya, Australia no tiene ninguna, ¿ya? Y en ese sentido el levantamiento obedece justamente al establecimiento de lo que vienen siendo los valles vitivinícolas. Los valles vitivinícolas, a diferencia de otros patrones, como los europeos, donde está muy atomizado el tipo de productor, se realiza básicamente asociado a, en nuestro país, lo que se llama punto a punto, es decir, prácticamente, si lo vemos en Casablanca, todas las bodegas de Casablanca han sido prospectadas, han sido muestreadas, y en ese aspecto entonces la representatividad es bastante alta. En el resto de los valles vitivinícolas, justamente lo que se hace es que el muestreo se va haciendo en función a lo que es la superficie de las plantaciones. Indudablemente que la forma como se toman y el tiempo que llevamos tomando esto, que es el año 2016, permite identificar, y esa es la segunda derivada del análisis de agua exógena. Uno es el contenido de agua que está presente en los vinos, ¿cierto? Y el segundo tiene que ver directamente con el origen, es decir, de qué valle viene. El valle de San Antonio, isotópicamente, que es el valor que permite referenciar justamente el contenido de agua en los vinos, genera una identidad que es completamente distinta al Valle de Casablanca, estando muy, muy cerca, ¿ya? Y esas identificaciones y esas diferenciaciones se dan bastante de manera muy marcada. Así que en ese aspecto la representatividad está dada y por la genuinidad de los productos que se van muestreando y por el tipo de análisis que se va realizando. Gracias, Joaquín. Ya, sí, aquí otra pregunta también de Joaquín, tocayo Elgueta, que pregunta, porque te va a dar la oportunidad, Joaquín, de poder explicar cómo se entregan estas cifras, porque el asistente pregunta por qué las cifras de producción de vinos que entrega el SAC muchas veces distan de los informes y proyecciones de otros especialistas que se basan en análisis de temperaturas, condiciones, digamos, medioambientales, rendimientos de cada año, y a qué se deben estas diferencias. Puede que más o menos litros de estos informes oficiales entonces pudieran tener luego incidencias en tema de mercado. Si ya, bueno, en ese sentido, gracias Adrián, en ese sentido señalar que el SAC es el receptor, el repositorio de la información que los mismos usuarios declaran al servicio. Muchas veces estos estudios toman un universo cercano al 10% de la superficie del territorio nacional. Toman a ciertos productores, normalmente se toman en los estudios que se hacen productores de uvas con denominación de origen. No se considera mucho la sin denominación de origen y obviamente que eso va generando diferencias. En la práctica lo que se hace es que las cifras se van informando y es un cambio que realizamos este año a partir del cierre de las declaraciones. Así ustedes pueden ir viendo cómo es la evolución. Normalmente no todos declaran al mismo tiempo, hay otros que declaran con rezago y eso obviamente lo estamos haciendo de manera secuencial a partir de este año. Este año tiramos 3 declaraciones, 2 parciales y una final, con los cierres respectivos en cada una de ellas, justamente para tratar de evitar la distorsión de información de la mejor manera y que tengan en buenas cuentas los usuarios la mayor capacidad de poder tomar decisiones acertadas en términos de lo que se está produciendo. Pero repito, la información que hay es la que se declara el SAC y esa es la que el SAC usa para fiscalizar a los usuarios. Indudablemente en algunos casos hemos detectado
situaciones donde lo que se declara no era lo que en la práctica era, y por eso es que el control de stock o existencia que se fiscaliza en las bodegas es también muy importante justamente para determinar esto, ¿ya? Así que los stocks y lo que viene siendo las fiscalizaciones se utilizan como herramienta, como insumo, justamente para hacer seguimiento a estos vinos. Gracias, Joaquín. Oye, para los asistentes, bueno, tenemos un gran volumen de preguntas, entonces vamos revisando algunas, ¿ok? Aquí, por ejemplo, dice, ¿qué sucede con la última modificación del decreto 78, que autoriza incorporar agua en el proceso de vinificación para facilitar la fermentación? ¿Quieres saber en qué va esto? No está actualizado sobre ese tema. Ya, esa modificación se realizó, ¿cierto? Eso fue el año 2020, y lo que establece, o sea, fue el 24 de diciembre, ¿cierto?, del 2019, ya entró en vigencia el año 2020, y lo que hace fundamentalmente fue, a requerimiento, y aquí repito, este no es arbitrio del SAC que modifica las normativas o hace eso, todo esto tiene un proceso, tienen mesas de trabajo y lo que tiene que ver con presentaciones, ya sea al Ministerio a través de la Comisión del Vino, o a través del SAC, a través de la Comisión Asesora al Director Nacional, donde también participa nuestra Asociación de Ingenieros Agrónomos Enólogos, indudablemente, y lo que se hace fundamentalmente es tomar o recepcionar estas solicitudes, estas inquietudes. Indudablemente que por el tema del cambio climático y todo el tema de los rechazos, el tema de las cosechas, las uvas, buscando la famosa madurez fenológica, ¿cierto? Las uvas acumulan mayor cantidad de sólidos solubles, y bajo ciertos rangos esas temperaturas, ¿cierto?, en la zona en donde se están produciendo generan deshidratación del agua. Lo que busca eso es, en buenas cuentas, devolver los niveles de hidratación para que las levaduras puedan realizar su función. No es aumentar volumen ni es generar un aumento en la producción de vino, sino que es facilitar exclusivamente lo que es la fermentación, y eso son prácticas que normalmente ocurrían en nuestro país, pero que no estaban formalizadas a través de un acto administrativo. Indudablemente que el proceso tiene un control, y para eso entonces quien use o haga uso de esa facultad tiene que tener los registros respectivos que son fiscalizados por el servicio, y esos registros, una vez terminado el periodo de la cosecha, informarlo al SAC para informar cuánto agua aplicó, cuánto volumen en buenas cuentas fermentó y cuánto vino generó. Eso en buenas cuentas es lo que está asociado a esa modificación. Gracias, Joaquín. Sí, vamos a ir cerrando, pero mira, vamos a volver al tema del catastro. Creo que hay una pregunta de Mariana Martínez que se refiere a eso. Dice, la voy a leer tal cual porque tengo algunas dudas de cómo está escrita, pero se refiere al catastro. ¿Cómo se va a hacer para confirmar ubicación de predios y cepas? ¿Cómo harán los que no tienen en su casa la tecnología para hacerlo o el conocimiento? ¿Qué pasa si un tercero, registra mi viñedo? ¿Sería posible que esto ocurriera? Bueno, todo en la vida es posible, pues. Es que tener la voluntad de hacerlo. Algunos usan la voluntad para el bien y otros para el mal, pero es así. El tema de las declaraciones se hace justamente en el sistema digital. El sistema digital, lo bueno que tiene es la facilidad, la rapidez y el repositorio. Toda esa información queda en tiempo real, sumando o contribuyendo a la información del catastro. Lo malo que tiene, indudablemente, es que no todos tienen acceso a la tecnología digital, y si la tienen, no tienen acceso a la conectividad. En ese caso, las zonas rurales obviamente están más afectadas. Productores de zonas vitivinícolas tradicionales tienen esa dificultad, ¿ya? Muchos de ellos propietarios tienen más de 80 años, y obviamente pasar del teléfono con botones, que era lo que estaban acostumbrados al teléfono digital, les complica mucho. Responder una llamada les complica mucho. Imagínense lo que significa dibujar un polígono en uno de esos sistemas. En ese aspecto, entonces, lo que hace el SAC, y por eso es que la declaración en papel no ha muerto,
sino que para ese tipo de usuarios sigue vigente, y lo que se realiza es a través de las oficinas sectoriales que les mencionaba que dispone el SAC, ayudar a esos usuarios a registrar su catastro en el sistema de registro agrícola. Eso no es que no lo hagan los usuarios, lo hacen y se acercan. Por el tema de la pandemia, el año pasado tuvimos que extender ese periodo para que estos pequeños productores hicieran esa declaración, y en ese sentido el mismo SAC tenía programas operativos de declaración donde a través de medios digitales el SAC iba a acercar la tecnología hacia sus ciudadanos en estas regiones o sectores más marginados para que pudieran hacer efectivamente esas declaraciones. Si el productor no puede llegar al SAC, el SAC iba a llegar a los productores. Indudablemente que el tema de la pandemia también ha afectado, y este año también no es la excepción. Por lo tanto, eso es lo que se está viendo y se está analizando para que todos puedan declarar y todos puedan actualizar sus catastros en el SRA. Si alguien declara una plantación que no es la de él, eso básicamente está definido porque nadie puede dibujar dos polígonos en un mismo lugar. Y si alguien tiene un polígono o aparece su polígono dibujado y él lo va a dibujar y aparece que no está, bueno, esa persona, que han habido casos presentes, se han acercado al SAC con sus roles y sus títulos de propiedad, y el SAC en buenas cuentas ha anulado ese otro polígono y se lo ha asignado a quien tiene el título de propiedad en esos términos. Muy bien. Quiero tomar una pregunta del colega Pedro Jiménez, porque justamente es algo que el año pasado planteamos al SAC desde la Asociación de Enólogos. Él pregunta, ¿existen datos para conocer cuánto es el volumen en litros que se refermenta en cada declaración de cosecha? Me acuerdo que el año pasado en una instancia de reunión de la mesa con el SAC, planteamos este tema de cómo en las declaraciones, digamos, dejarlo especificado justamente para poder ir, como por transparencia, determinando qué parte, digamos, de la producción del año en realidad correspondía a la refermentación. Sí, gracias Adriana, y gracias por ese levantamiento que se hizo en la Comisión Asesora al Director Nacional del SAC en materia vitivinícola. Efectivamente ese planteamiento se acogió, no estaba establecido en la normativa que los usuarios declararan eso al SAC, así que eso se va a realizar a través de lo que fue la modificación al reglamento específico de las empresas certificadoras de uva y vino, que en ese aspecto les tengo una novedad: se amplió a todas las variedades de vino existentes en el país, ya sea sin denominación de origen y de uva de mesa. Todas van a tener que tener entonces el proceso de una empresa certificadora autorizada para las transacciones de uvas y vinos que se comercialicen, y en ese sentido se incluyó en ese reglamento que todos los usuarios tienen que informar justamente el tema del rejuvenecimiento de los vinos o refermentaciones, para justamente tener ese dato aportado por las empresas certificadoras posteriormente al SAC. Así que esperaríamos que a partir del próximo año ya estuviera ese dato que habían solicitado ustedes disponible para la comunidad. Perfecto. O sea, no sería para esta vendimia 2021, sino que a partir de la próxima. Exactamente, porque el reglamento salió el 13 de mayo, entonces no alcanzó a entrar en vigencia y no podemos hacerlo retroactivo. Sí. Claro. Gracias. Víctor, estás con el micrófono silenciado. Gracias por el dato, Adriana. Bien puntual, Joaquín dice, al iniciar una viña, Freijes pregunta, ¿cuál es la superficie mínima que se permite para hacer un catastro? La ley establece claramente que tiene todo propietario o tenedor a cualquier título de vides tiene que declarar al SAC igual o superior a 0,5 hectáreas de superficie, ¿ya? Eso es lo mínimo que debiera declarar. Pero ojo, si va a comercializar la uva o ese vino, tiene que tenerlo declarado en superficies incluso inferiores. Si no va a hacer vinificación o no va a vender esa uva para vinificación, no es necesario. Por ejemplo, tengo 0,4 hectáreas, pero no la voy a vinificar, la voy a hacer pasa, perfecto. No es necesario declararlo al servicio, ¿ya? O si la voy a vinificar, pero voy a hacer un vino para mí y no lo voy a vender, no tiene que declararlo. Solamente declara superficie inferior a 0,5 hectáreas cuando va a realizar una comercialización. ¿Y por qué? Porque hay un efecto legal que está asociado con impuestos internos, donde obviamente el SAC comparte esa misma información.
Gracias, Jorge. Oye, y luego, Joaquín, perdón. Y luego otro que dice, pregunta Jorge, relacionado a lo que ya hemos hablado, dice, ¿el agua obtenida del mosto concentrado será una artimaña para agregar agua al mosto vino? A pesar de que se busca regular. Ya también agradece tu presentación. Muchas gracias. El agua obtenida del mosto concentrado, pero del mosto concentrado por proceso de concentración osmótica, ¿esa es la pregunta? ¿Es concentración osmótica o solamente el proceso tradicional de calentamiento, condensación? Te leo textual, Ya. ¿no? Dice, el agua obtenida del mosto concentrado será una artimaña para agregar agua al mosto vino. Bueno, si no es a través de un proceso osmótico, esa agua se detecta en la metodología analítica, ¿ya? Si es de proceso osmótico, esa agua, entre comillas, vegetal, es equivalente al agua de la uva y por lo tanto no tiene inconveniente en ser reutilizada. Ok, gracias. Adrián, ¿alguna otra pregunta? Que estamos súper en la hora, bien pasaditos, la verdad. Estamos bien contentos de que un tema tan relevante como este concite harta atención y hartas preguntas, que eso no siempre ocurre. No sé si hay algo más que quieras mencionar, Joaquín. Perdón, Adriana. No, yo diría también por el tema del horario, que igual el tema meritaba una buena explicación, así que lo que sí decir, eso se ha repetido harto, la presentación va a poder estar disponible, digamos, hay varias personas que preguntaban eso, si podían acceder a la presentación y estará luego disponible en la web. ¿Mm? Sí. Tienen que entrar a www.enologo.cl y ahí la buscan. Va a estar liberada, no va a estar exclusiva para socios. Exacto. Gracias, Joaquín, por compartir la presentación. ¿Eh? Perfecto, pues. Sí, muchas gracias, ha sido muy ilustrativo y era, como conversamos antes, era necesario, yo creo que en este seminario de actualización enovitícola, partir por las bases. Así que nos da mucho gusto que hayas podido ser el que hizo la apertura. Y Bueno, muchas gracias a nuestra presidenta Adriana y a Víctor, nuestro coordinador académico, por esta invitación y espero que haya salido todo resultado de cómo se esperaba, ¿ya? Así que agradecerles nuevamente, siempre a disposición de ustedes por parte del servicio, del ministerio, para cualquier iniciativa que puedan tener en materia de difusión y promoción de lo que es nuestra normativa y legislación. Muchas gracias. Gracias a ti, Joaquín. Y como dijimos al principio, entonces, las siguientes charlas, de las 2, podríamos decir, a las 7, son exclusivas para quienes están inscritos en el seminario. Hay varias preguntas sobre eso. Hay un sitio web en donde está el programa. Todavía se pueden inscribir, no hay ningún problema con eso. Nuestra próxima charla es el jueves 10 a las 18 horas. Van a ser las siguientes 6. Ya, día jueves a las 18 horas. Y la siguiente es sobre biología floral, portainjertos y las bases de la productividad en la viticultura actual, que la va a dictar el investigador de la Universidad de Talca, Jerko Moreno, ya muy reconocido por su aporte en investigación y en producción como asesor vitivinícola. Así que Valentina, espero ahí, y varios otros que preguntan también, resolver eso, la pregunta. ¿Ok? Gracias, Joaquín, entonces, y nos vemos. Adiós, muchas gracias a todos por su asistencia. Chao, chao.